Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos viviendo aquí en Europa y en el mundo entero una escalada de las ideas de la extrema derecha, vehiculada sobre todo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ideas que quieren acabar con la democracia, el derecho internacional y sobre todo con los valores como verdad y justicia. Nuestro invitado de hoy, el compositor y bandoneonista argentino Patricio Bonfilio, nos propone con su orquesta El Sindicato Milonguero un enérgico contragolpe. Muy buenas tardes, Patricio. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Muchas Francia gracias. Internacional. Has venido maravillosamente acompañado por Jaime Flores Cáceres, violinista del Sindicato Milonguero. Bienvenido también, Jaime. En la música, Patricio, quizás, y sobre todo en el tango, son más usuales los contratiempos que los contragolpes, ¿no? El contragolpe es más futbolístico, quizás. Sí, contratiempo refiere a una cuestión rítmica, que el tango es una música que fue influenciada por las distintas corrientes migratorias que recibió Argentina, el puerto de Buenos Aires puntualmente. El contratiempo refiere más que bien a la estética musical africana. Es la parte más africanista dentro del tango. Y contragolpe, el ataque y el tiempo puede ser un golpe porque tiene que ver con la rítmica, pero básicamente hace referencia metafóricamente al fútbol. Pero también políticamente en Argentina quizás hace falta un contragolpe también, ¿no? ¿No? Exactamente, es una metáfora. Justamente hacemos un paralelismo que cuando somos muy atacados, quien te ataca normalmente suele dejar algún lugar débil en su defensa, que es por donde uno efectúa el contragolpe. El contragolpe que nosotros musicalmente lo efectuamos haciendo música con instrumentos de madera, organizándonos de forma autogestiva, cuando todo viene muy impuesto desde arriba hacia abajo, de una forma bien vertical, con la cultura mainstream. Nosotros hacemos tango, un instrumento actual, nuevo, con instrumentos de madera. Ese es nuestro contragolpe artístico. Y el político es la autogestión, es la organización colectiva, es el cooperativismo, que también llevamos adelante. Patricio, ya participaste hace más de 10 años en el espectáculo Arrabal con Gustavo Santolaya. Espectáculo que también tenía un fuerte componente político, ¿no? He visto imágenes con las Madres de Mayo desfilando. Sí, fue un espectáculo hermoso. Fue hace 10 años, no duró 10 años. Hicimos una temporada larga en Canadá, luego en la Universidad de Harvard. Básicamente cuenta un poco la historia de Argentina desde la década del 70 a la actualidad. Pasando por la dictadura, la dictadura del golpe del 76 y cómo se recupera el tango en lo que es más mi generación y cómo mi generación reconoce su pasado histórico, político y musical. Hoy en día sería difícil no volver a Harvard con ese espectáculo. Mira, hay gente que lo consume. En términos de mercado, ellos necesitan vender. Y seguramente hay una parte de la sociedad que le interesa consumir eso, y en términos políticos también podemos hacer mención al actual intendente electo no sé si es intendente, de New York. El alcalde, digamos. Patricio, has sido miembro de algunas de las grandes orquestas de tango de los últimos 15 años. Estoy pensando en Fernández Fierro, Astillero, La Chicana incluso. Sí. Has viajado por el mundo entero con ellas, Sí. ¿no? Asia, África Sí. no, quizás. Asia también. África, sí, en el norte he estado. Asia fui varias veces, sí. Tuve la suerte de recorrer bastante. Y hace unos 7 años que estoy instalado acá en París, radicado.
Siempre viví en Buenos Aires. Incluso te presentaste en el mítico Carnegie Hall de Nueva York, ¿no? Con un espectáculo que se llamaba Tangos Vivos, en oposición quizás al tango muerto que... Exactamente. El grupo Rascacielos, que era el grupo que yo lideraba en ese momento en Buenos Aires. Rascacielos. Exactamente, teníamos esa dualidad. Rascacielos era tangos vivos en el suelo, rascacielos era tangos muertos en el cielo. Y con una orquesta hacíamos música del 40 al 50, que era necesario para establecer ese puente con el público milonguero que baila tango. Y con Rascacielos nos permitíamos hacer tango actual. Ese proyecto se desarrolló al punto tal que en el segundo disco que se llamó Tangos Vivos lo presentamos en Carnegie Hall, y un poco de esa experiencia de Rascacielos y Rascacielos hemos llegado un poco a Europa con la idea de hacer un grupo que sea la síntesis de esa doble cara, de esa bipolaridad. El Sindicato Milonguero es la síntesis de eso, porque el Sindicato Milonguero es música para bailar y a la vez es nueva. Es un tango de lujo, ¿no? Una compañía... ¿Cuántos músicos sois en el sindicato? Somos 10 músicos y eventualmente algún artista invitado. ¿Eso los productores? ¿No les da miedo a los productores? Somos nosotros mismos los productores. Claro, la autogestión. Pero no es fácil entonces sobrevivir con esa formación. Fácil no es, pero encuentro mucho más difícil aún no hacerlo. Esa dificultad os ha llevado incluso a actuar en la Filarmonía de París junto a una orquesta sinfónica, la Orquesta Paz de Lou, con un director venezolano, además, Cristian Vázquez. Exactamente. ¿No te tiemblan las piernas a veces cuando subes a escenarios como el Carnegie Hall, la Filarmonía de París? No, considero el arte, lo ubico en el nivel de importancia que tiene. Poca. Entonces, digo, me parece mucho más importante y determinante. Me pone más nervioso tener que encarar otro tipo de actividades. No sé, una discusión política me puede poner mucho más nervioso en el sentido temperamental que subir a un show que simplemente es ir a hacer música normalmente con amigos y amigas y pasarla bien. Tiene que ver con eso también, lo de la Filarmonía. Nuestra fuerza está en el colectivo, ¿no? Subirse a esa escena con el colectivo que tenemos, como sabemos que funciona y que ha funcionado desde el inicio. Hay el nervio que está siempre que uno tiene siempre antes de subir a escena, pero la fuerza que uno tiene y la energía que da ese colectivo y trabajo en grupo ayuda mucho a sobrepasar eso. En el Sindicato Milonguero sois 3 violines. ¿Cómo te sentiste al lado de una orquesta con 16 violines detrás? No había envidia. No, como te digo, sentí que teníamos una energía que podíamos aportar a ese conjunto. Además, la música estaba es una composición de Patricio, entonces estaba todo muy pensado para esa doble formación. Incluso tocamos en acústico, en la Filarmonía es muy difícil amplificar. Y claro, y con mis colegas estábamos todos aportando lo que sabíamos y veníamos haciendo desde hace tiempo ya en este lenguaje a la orquesta y al público. Bueno, la orquesta de los años 40 era así, no había casi micrófonos, ¿no? Exactamente. En un principio la orquesta típica tiene que ver con más de una razón. El tango se hizo un poco más masivo debido a que la clase obrera tuvo otro acceso al disfrute, al esparcimiento, a disfrutar de su tiempo de ocio, al disco, a ir a escuchar tango en vivo. Y como los sistemas de amplificación eran bastante precarios, hacía falta sumar densidad de instrumentos para lograr mayor volumen, porque los carnavales donde se tocaba ya no era para 20, 30 personas, sino era para un montón de trabajadores que disfrutaban su tiempo libre con el dinero que empezaban a tener mayor a décadas anteriores. Por eso, cuando se habla de la época de oro del tango, se habla de década del 40 y del 50, que fue cuando la clase trabajadora tuvo acceso a la cultura. Por supuesto que sí. Pero volvamos a la presentación de este domingo 15 de febrero en la sala parisina El Consulat. Ya el nombre de la orquesta, el Sindicato Milonguero, tiene un cierto contenido político, ¿no? Sí, autorrefiere un poco a la estructura organizativa que tenemos nosotros internamente. Somos una cooperativa y nos encargamos de un montón de otras tareas internamente que no tienen solamente que ver con tocar. ¿La creación musical la hacéis colectivamente también o tú traes la partitura y hay un intercambio de ideas? El tango es una música popular que tiene como particularidad que se escribe. Al ser escrita hay una parte del trabajo que es individual, que es el escribir las partituras.
Por supuesto que la partitura no es otra cosa que un papel que una vez que pasa por el ensayo se somete a la rigurosidad humana del colectivo. Y obviamente que la misma partitura con distintos grupos humanos, mismo aunque el director sea el mismo, va a sonar diferente. Por supuesto que hay un agregado de cada uno de los que participan. Ahora que no nos escucha nadie, Jaime, ¿cómo son los ensayos del colectivo? Los ensayos son muy apegados a... La cuestión rítmica es muy importante para nosotros. Entonces tratamos de desarrollar eso, hacemos mucho hincapié en ello y también en tratar de obtener una sonoridad, al menos, por ejemplo, por las cuerdas, una sonoridad que pueda ser bien percusiva y que puede entrar fácilmente en interacción con el baile. Desde mi punto de vista es lo que yo puedo aportar al menos en esta música y así, pero yo diría que cada colega aporta algo que es distinto. Tenemos orígenes distintos, de países distintos. Yo vengo de Chile, yo no soy argentino. Y la historia del tango en Chile está muy relacionada con Argentina, pero no es la misma. Mi herencia viene de mi abuela, que escuchaba tango los domingos, qué sé yo. En Chile el tango en los años 30 era lo que más se escuchaba. Y es algo que, bueno, yo lo que traigo acá viene de ahí, viene de esa herencia lejana. La cordillera es una frontera infranqueable, para el tango incluso, ¿no? Sí, o difícil al menos. Es una barrera, pero justamente esta semana me acordé de los chachaleros decían una vez, es una frontera, pero también es un cordón umbilical que nos une. Bueno. Y yo creo que hay algo de eso. Y bueno, y en Argentina, sabes, en América Latina, Argentina, México y Brasil son polos culturales súper importantes. En Chile la ranchera y el tango es lo que más se escuchaba y lo que más se escucha todavía en el campo, yo creo. Increíble, ¿no? Sí. Tango en Movimiento es el disco que sacáis, vais a presentar este domingo. El tango es movimiento, pero también es letra, ¿no? Literatura. Hay cantantes con vosotros. Exactamente. Muchas veces se relaciona, en el mundo se conoce al tango como una danza, pero es mucho más que eso. Desde ya que comenzó siendo más una música marginal, una música prostibularia, que después alcanzó otro tipo de jerarquía. Y podemos hablar de tango cuando vemos películas, podemos hablar de tango cuando leemos literatura, podemos hablar de tango cuando leemos poesía. Podemos hablar de tango filosóficamente, por lo cual, desde ya que es mucho más que la danza y la música. Es la literatura, es la poesía. El tango es una música, un lenguaje particular que tuvo poetas que no eran músicos. A lo que voy, Homero Manzi era un gran escritor, un gran poeta, y no es que le ponía letras a sus canciones, le ponía letras a las canciones de otro, de la talla de Aníbal Troilo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el desarrollo poético del tango como el lenguaje es espectacular, al tal punto que uno puede leer una poesía tanguera sin el contexto musical y entender que es un tango eso. Porque es de la manera el carácter, la manera en la cual se trabaja la metáfora, la bipolaridad, el cambio de humor inesperado y repentino, lo mismo que encontramos en la música. Y así como hubo grandes poetas en la década de 40 y 50, en la actualidad también hay escritores que algunos son músicos, otros solo escriben poesías de altísimo nivel y que no han caído en cuestiones superficiales para justificar que están haciendo un tango actual. Superficiales me refiero como necesariamente tener que hablar de Instagram o del yogur descremado, que eran cosas que tal vez no existían en la década del 50, sino que tal vez con algunas cuestiones más de maquillaje, se entiende que es algo de hoy, pero sigue tratando temáticas anacrónicas. Claro que sí. Uno de nuestros invitados nos dijo que el tango son óperas de 3 minutos, son historias terribles también. Totalmente. Lo del lamento del cornudo se acabó ya, ¿no? Obviamente que remonta a una época, a otras costumbres, una sociedad donde el patriarcado era mucho más fuerte. Y la humillación social de haber sido... ahora esas cosas... Estamos más allá. Estamos reconstruidos. El lamento del cornudo, ¿no? Hablemos del bandoneón. Sí. El bandoneón es ese instrumento que nos viene de muy lejos. Sí. ¿Cuál es el secreto de esa expresividad enorme que tiene el bandoneón?
Mirá, en un principio, o sea, me imagino que tenés la info de que el bandoneón fue creado para reemplazar el órgano de iglesia. Es un instrumento técnicamente muy complejo, había que estudiar un montón para tocar la mano derecha, la mano izquierda, abriendo y cerrando cambia el sistema, y todo estaba pensado para ser tocado en las procesiones, en la calle, sí, acompañando tal vez a una virgen en un evento religioso, y era muy poco grata la vida de quien tenía que tocar el bandoneón, de estudiar tanto para no recibir ningún aplauso, solamente acompañar a un evento religioso. Entonces, evidentemente, eso fracasó, no funcionó. El descarte terminó siendo Buenos Aires. Ahí llegaron los instrumentos. Y básicamente lo primero que se hizo fue cortar los hilos que estaban diseñados para colgarlo y poder tocar caminando. Al hacer eso, y el instrumento se apoyó sobre las piernas, fue mucho más fácil transmitirle los ataques y como se dice, el impulso al aire necesario como para que sea muy presente la articulación. Articulación que vino a reemplazar la rítmica de los tambores que empezaron a estar ausentes, de la negritud que tal vez se fue, todos los afroargentinos fueron muriendo en las distintas guerras. La cosa es que el bandoneón empezó a cumplir muy bien con el trabajo rítmico y melancólico y expresivo del fuelle suelto y vibrado en las piernas. En las procesiones seguro que no bailaba nadie con el bandoneón, pero el domingo sí se va a bailar mucho, ¿no? Además, hay una milonga popular a las 6 de la tarde, mucho antes del concierto, ¿no? El evento es una fiesta de tango. Comienza con un milonga, con una pista donde la gente viene a bailar tango, pero en la proximidad de la escena donde vamos a tocar se encuentran unas cuantas butacas, más de 200 butacas, donde la gente que solo viene a escuchar y ver a la orquesta puede hacerlo frente a la orquesta. Detrás de eso está la pista de baile y alrededor también mesas. Entonces todo como hay varios espacios para ocupar según las necesidades de quien viene. La orquesta toca a las 21 horas. ¿Cómo es la sala? La sala del consulado está en el distrito 11. Sí, es una ex-usina eléctrica. Es una ex-usina eléctrica, está justo al lado de la mairie del 11. Del distrito 11. Y es un espacio muy grande, es una antigua fábrica de ampolletas, creo. No es una usina, pero creo que fabricaban eso. Y bueno, tiene un galpón inmenso donde podemos hacer todo. Tenemos este espacio a disposición para el baile y para poder hacer que la gente escuche. Seguro que es maravillosa. La acústica funciona muy bien, está muy bien. Y representa el espíritu de la orquesta en el sentido que también es una cooperativa de artistas. El lugar. Totalmente, sí, el lugar. Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este domingo a partir de las 6 de la tarde en la sala parisina Le Consulat, el consulado, en el distrito 11, como decíamos, para la actuación de Patricio Tripa. Bueno, por Patri. Bonfilloy. ¿De dónde sale la Patri Tripa? De acuerdo. No, porque no tienes demasiado. No. Ahora no estoy yendo al gimnasio. Patricio Bonfilloy y el Sindicato Milonguero. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias. Éxito el domingo. Y a ustedes, permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a David Broadway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Chile. Y si puedo decir, el disco se lanza el domingo y se llama Tango Movimiento, para que lo busquen en las redes preferidas. Permítanme que diga también, saludar a nuestros telespectadores que nos siguen por una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Fantástico. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.